Gracias, mis amigos, por frecuentar este canal y su programa. Nuevamente estamos con ustedes. Tenemos como invitado hoy a un joven de nombre de Rodrigo Mesa. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo le va, Pastor Fernando? Él nos va a contar un testimonio impactante, desgarrante, estremecedor, diría yo, una crisis difícil que vivió, pero pudo salir adelante. Voy a permitirle esta parte bíblica que se identifica con lo que él tenía de su vida, en la situación como él se encontraba. Esta parte de la Biblia se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 5, y dice la palabra de nuestro Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzaron los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los sepulcros, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: salve de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: enviamos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Sigue diciendo el versículo 14 de este capítulo: y los que representaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio acababa, y tuvieron miedo, como le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Esta es la historia de un hombre que menciona la palabra que estaba totalmente endemoniado. Este hombre no tenía un demonio, tenía muchos demonios, muchos espíritus malos. Gracias a Dios, Dios le da la libertad, Dios le da la sanidad, Dios le da una liberación. Vamos a escuchar el testimonio de joven que está aquí con nosotros, de nombre Rodrigo Mesa. Cuando lo conocimos, este joven, digo conocimos porque en su liberación participamos otros pastores también. Los vecinos ahí lo conocían en la calle de Encerrada, es privada, Encerrada por Efraín Rich, y muchos de aquí, mis amigos, me conocen. Decían: por ahí está un loco, y ya le daba miedo pasar. Realmente era algo impresionante verlo ahí, de terror, de miedo que causaba a los vecinos, pero gracias a Dios que puede alcanzar una libertad, puede alcanzar una salida. Cuéntanos algo de este testimonio, Rodrigo. Pues parecido al demonio gadareno, de un gran amor que tuvo Dios a libertarme. Yo también, como el gadareno, viajaba, los demonios me hacían vagar,
Viajé vagando por México, viajé a Acapulco pidiendo rides, anduve en aquellas zonas comiendo de lo que me daban, de los pocos trabajitos que podía hacer y aún clamándolos un bocado. Es muy feo caer en ese estado demoniado porque aún uno mismo se está destruyendo, como dice el pasaje, se está hiriendo. Y al herirse no nomás me hería yo, sino a los que me amaban, como mi mamá, como mi papá o como mi hermano. Yo sentía que ahorita veo dañaba a otros. Entonces pude ver también el gran amor de Dios en mi vida, pero también sentía que todo se estaba destruyendo en mi familia. Pero cuando uno está en ese estado, no puede uno hacer nada. Es el amor. Rodrigo Mesa, cuando tú te encuentras en esta situación, cuando realmente conocimos, andabas en las barras de tabique con vidrios en la parte de arriba, prácticamente desnudo, caminabas por esos lugares y ahora sí son te cortabas, teniendo una fuerza descomunal, una fuerza sobrenatural que realmente no te podían sostener ni 30 personas y pues vimos una situación muy difícil, inclusive tu papá tenía que atar las manos, los pies para que tú no salieras. Cuéntanos, ¿qué decían los médicos? ¿Dónde te atendiste? ¿En qué lugares te atendieron? A los médicos decían que es esquizofrenia, psicosis y paranoia. Entonces, lo que pude comprobar ahorita que ya soy cristiano y que leo la palabra de Dios conforme a su palabra, eran miles de demonios enlazados. Es lo que pude ver, que los demonios estaban enlazados uno al otro y me tenían atado. ¿Qué pasaba? ¿Por qué me herían? Eran impulsos que me llegaban y que quería escapar, no quería estar en un solo lado. Eso era, vagaba. Algo parecido, estaba en sepulcros, entonces yo lo que buscaba eran las noches. Yo vagaba mucho en las noches. Entonces eso hacía que mi familia se preocupara, mi mamá sintiera mal, no poderme tener en casa. Lugares, nombres de doctores que te atendieron. El nombre de los doctores es Raúl Rangel en Morelia, es uno de los psiquiatras muy reconocidos en Morelia, algunos médicos psiquiatras del Centro Psiquiátrico San Fernando en la Ciudad de México, en la avenida San Fernando. Ese centro psiquiátrico pertenece al IMSS, ahí en la Ciudad de México, ahí estoy registrado en el equipo interno, hace cerca de 10 años. Entonces puedo ver que el gran amor de Dios en estos años a mi vida ha sido grande, pero de que sí tomé pastillas, tomé muchas pastillas, por 6 pastillas en la mañana, 6 pastillas a mediodía y 6 en la noche, es algo horrible. Estar atado a una pastilla, no. Puedo sentir el gran amor de Dios porque a la fecha ya no tomo ningún medicamento. Estimulantes, claro. Sí, narcóticos para dormir, como diazepam, tenía que dormir porque dormía mi cuerpo, pero mi mente puedo ver que estaba atado. Cuéntame a nuestro amable autor que está viendo en este momento ahí en su casa, en su negocio, la comida, ¿qué comía Rodrigo? ¿En qué lugares andaba? Cuando andaba en Morelia trataba de comer cualquier cosa que pudiera comprar por el poco dinero, porque tenía meses de lucidez donde ahorraba dinero como fui vendedor, pero cuando ya llegaban esos momentos, esos meses que quedaba perdido, pues comía de lo que me daban. Por ejemplo, en México tuve que trabajar vendiendo periódicos en el metro, y de lo poco que ganaba de la venta de esos periódicos, me compraba aquí una torta de tamal, que un atole, pero ya cuando me escaseaba, que ya no tenía nada, a veces que pues buscaba algo que le sobraba a los pasajeros de la Central del Norte, porque ahí se dormía. Entonces puedo ver cómo Dios ha cambiado mi vida. Nos cuenta su mamá que tuvo usted que comer de los tambos de la basura en situaciones. Sí, llegué a comer cosas que pues ahí dejaba. Entonces puedo ver que era la inmundicia lo que me tenía que dormir. ¿Cómo era el aspecto de Rodrigo en esa situación? La situación era un aspecto sucio. Pues la inmundicia, el olor de mi cuerpo pues despegaba, ¿no? Entonces la gente cuando se me acercaba, pues yo olía. Y aunado a eso, yo en ese entonces traía una chamarra donde
la mugre se olía más. Entonces no me bañaba, no me peinaba. Entonces era como muchos locos endemoniados caminan en las ciudades, porque toda esa locura es por tanta idolatría. Me imagino que para su mamá fue algo desgastante, cansado en lo físico, en lo económico también. Cuéntanos un desfalco en la economía que tuvieron que vender, mucho. Puedo comprobar en estos años que personas que quedan endemoniadas, no nomás es la persona, sino es la familia quien los ama. Mi mamá tenía un negocio en el mercado municipal de esta ciudad, tuvo que venderlo. La economía de mi familia que se fue abajo, no teníamos necesidad económica, llegó el momento que llegamos a no tener nada ni para comer, ni siquiera para comer, no yo ni ellos. Entonces gente en el amor y la misericordia Dios puso que nos regalaban comida, pan, otros nos llevaban frijoles, hay gente que llevaba verdura. Aún ahí pude ver la mano de Dios, pero sí fue un momento que llegó la pobreza incluso extrema, a no tener ni para comer. Aparte de esto, Rodrigo, la situación económica, como tú que vender puesto en el mercado, estuvo a punto de vender la casa también. Cuéntenos, usted acudió a otros lugares, aparte de los médicos, de la medicina, más bien su mamá lo llevó a otros lugares. Cuando la desesperación de que los médicos dicen este hombre jamás se va a curar, jamás va a poder ser una persona normal como lo fue, llega el momento que ya no se cree en la ciencia médica, porque en esa desesperación de mi mamá, de mi papá, de mi familia, incluso de mis parientes cercanos como mis tíos, ya hacían que mejor nos fuéramos a otro lado, pero un endemoniado jamás ya es consciente de lo que hace. Mi familia, los que me aman, al ver que la medicina no hacía nada para que yo me sanara, buscaron brujos, hechiceros, buscaron limpiadores, adivinos, que quieran, pero eso en lugar de seguir ayudando a nosotros nos empobrece cada vez más. Eso no trae solución, trae simplemente un calmante. Algunos son hasta calmantes, puede quedar la persona calmada pero no sanada. Solo Cristo nos sana, solo Cristo es el que nos hace libres. Él es el libre. Usted es libre por el poder de Dios, por la misericordia de Jesucristo. El gran amor. Cuéntenos cómo es que llega a conocer de Dios, a acercarse a un centro cristiano. Como somos comerciantes y en especial mi mamá tenía ese puesto en el mercado, antes de que pudiera venderlo, porque ya lo estaba vendiendo, por tantas deudas, de tanta pobreza, de tanto buscar en brujos, hechiceros y buscar en la ciencia médica y no poder hallar solución, es cuando Dios llega. Una persona en el mercado que es cristiana le llegó a decir, ¿por qué no das permiso de ir a orar por tu hijo? Y ahí es cuando mi mamá dijo, pues ya todo menos hecho, que vayan. Y ahí empezó a ir nuestro pastor querido, que es el pastor Rafael, después él mismo lo llevó a usted. Fueron varios pastores que gracias a Dios los mandó, y en el amor que ustedes tenían también pudieron ministrar esa liberación que Dios en su infinito amor en el medio. Pues esto es gracias a Dios. Su mamá tiene que hacer algún compromiso con Dios. Sí, definitivamente lo más fuerte que podemos sentir en esta liberación mía, porque muchos dicen, pero pues hay tantos locos y ¿por qué no son libres? Bueno, tenemos un Dios de pactos, un Dios tan amoroso, tan hermoso, pero que también es de pactos. Cuando mi mamá decidió comprometer su vida a predicar el Evangelio, cuando ella decidió que el Evangelio de Dios fuera predicado a través de su boca para todos los días de su vida, cuando ella pactó a través de esta Biblia y dijo en un culto, en un domingo, y dijo, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo predicaré el Evangelio todos los días de mi vida. Dice ella misma, y yo lo pude sentir, porque ella llegó un domingo cuando yo ya estaba lúcido, así como dicen aquí en el pasaje del endemoniado gadareno, que muchos se sorprendieron porque ya estaba en su estado cabal. Así, después de que ella sale del culto y hizo el pacto, yo quedé libre, y ahí puedo yo sentir, y he vivido estos años, el gran amor, un amor infinito. Gracias a Dios, que merece la honra, toda la gloria y la honra.
el motivo de su, Sí, de mi alegría, es el centro. el centro de su Porque nos ha dado libertad, nos ha dado una nueva forma de vivir y de verlo. y aparte vida eterna. Usted fue conocido en las escuelas, en la escuela secundaria, en muchos amigos, personas que lo conocieron, que más bien que lo conocen aquí en Paso y que pueden testificar ellos también de cómo estaba usted trastornado mentalmente. ¿Qué hay de esas personas cuando lo ven, que le dicen, sigues tomando medicamento? En especial tengo una tía que los primeros años no creía, ella decía, tú sigues tomando medicamento, pero yo les puedo decir y puedo comprobar que yo ya no tomo medicamento, entonces he sido libre gracias a la sangre de Cristo y al pacto que se pudo hacer con un Dios de pacto. Entonces puedo sentir esa libertad y puedo sentir y decirles a muchos que yo no dependo de un medicamento, dependo de Cristo. Depende de Dios. Prácticamente usted no toma un medicamento. A veces para una gripe, pero así que ya sea el medicamento controlado, que solo un psiquiatra te pueda recetar y darte, no. Nada de eso, mi mente ha quedado lúcida y una persona que vino de Monterrey me dijo, pues lo que pasó en tu vida es que te cambiaron otro cerebro. Si aquí el cerebro estaba endemoniado, o estaba loco, o estaba perdido, el nuevo cerebro me lo dio. Todo esto gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias A su infinito al amor. poder del Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de Señores. y Señor de Señores. Y sigue libertando a aquellas personas y libertando a las familias. Precioso es tener a Jesús en nuestro corazón, y qué precioso es cuando vemos que la obra que Él hace, el milagro que Dios hace en usted, la sanidad, la liberación que Él hace, le da una nueva esperanza, le da una oportunidad para que usted